La ley Olimpia surge, y todas sabemos de dónde surge y a partir de qué generó este tipo de tipificación, pero lo que sí hemos visto en los últimos años con casos mediáticos es que el tipo penal tiene deficiencias que en casos, por ejemplo, de lo que he vivido y que muchos de nosotros hemos vivido de acecho, de difamación en internet, del uso de nuestra imagen para la creación de memes y burla para violencia misógina y etcétera, pues no hay realmente mecanismos que nos permitan buscar que el contenido se embargue o que el contenido desaparezca o que ya no esté compartiendo, porque ahorita solamente se tipifica la violencia sexual digital. Entonces sí, habríamos pensar, uno, si se va a tipificar, que se tipifique realmente el resto de las violencias, y si se va a tipificar, pensamos que vamos a dar a las víctimas, porque de qué me sirve ir a denunciar al usuario 3850 si ni siquiera sé realmente quién es, su nombre, su domicilio, no tengo forma más allá de embargar la cuenta de internet que finalmente va a crear otra. Entonces, quienes hemos vivido violencia digital sabemos que podemos bloquear 10 cuentas y se van a aparecer 50. Entonces, realmente es como que una pregunta que deberíamos todas repensar en lo público. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero, editora de la cadena de Eva. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotras nuevamente a nuestra abogada feminista favorita, Leslie Jiménez Ursúa. Ella es abogada penalista, colaboradora de este espacio, columnista en Universal, y seguramente han visto sus videos por ahí en TikTok hablando de, entre otras cosas, violencia de género, feminismo, memes. Y bueno, pues es un gusto tenerla aquí, que consideramos que es ya de nuestra casa. Bienvenida, Leslie. Ay, muchísimas gracias, Scarlett, y gracias a todas y todos de la cadena de Eva por este espacio. Sí, pues como les decía, ella los últimos meses se ha convertido en una creadora de contenido, ha utilizado plataformas como TikTok para, pues como para explicar con claridad y desde una mirada feminista y crítica temas de derecho y violencia de género, lo cual también ha pues provocado, por así decirlo, que muchas personas lleguen a su perfil con ataques misóginos, ¿no? Leslie ha sido víctima también de violencia digital y por eso le invitamos a este espacio para hablar de lo que sucede hoy con las creadoras de contenido como ella. Y pues precisamente, Leslie, antes de entrar en el tema de violencia digital, quería preguntarte cómo es que surge como esta iniciativa tuya de decir, voy a explicar estos temas de derecho penal con mirada feminista en TikTok. Híjole, es una muy buena pregunta porque la realidad es que a mí siempre me llamó la atención la socialización del derecho desde un lugar poco formal. Uh-huh. Y como muchos millennials, pues mi primera como presencia en digital fue bien en Twitter, ¿no? Para mí siempre va a ser Twitter ese changarro. Y fue a partir precisamente de encontrar diversas maneras en Twitter, que fue principalmente con memes y mensajes muy cortos, porque anteriormente los caracteres eran diferentes, para explicar cosas, ¿no? Y comenzar a hacerlas un poquito fuera del mito y fuera también de la desinformación. Luego de ahí, pues se viene la pandemia y creo que la pandemia, de entre muchas cosas, fue también como unos espacios en donde las personas comenzaron a comunicarse a través de plataformas como TikTok. Y creo que yo empecé a ver a muchísimas jóvenes que hablaban de feminismos y súper morritas, ¿no? Uh-huh. Explicando como sus vivencias y politizando obviamente desde la época digital. Y eso fue lo que finalmente como que me motivó a también crear contenido. ¿Y qué encontraste en esos espacios que no encontrabas, por ejemplo, en las instituciones o desde la academia? Pues principalmente yo creo que un espacio de activa escucha, porque la academia siempre va a ser un factor importantísimo en la formación de las personas, más las personas en situación de abogacía, pero sí creo que la academia sigue teniendo muchas estructuras que no permiten no solamente la socialización para todas las personas, porque la academia tiene un sector muy específico, uh-huh. Pero además creo que la academia sigue teniendo como estructuras que permiten otro tipo de dinámicas, no necesariamente violentas, pero que sí generan violencia. Por lo mismo, creo que no solamente, afortunadamente ya no soy la única, que hemos comenzado a replantearnos que la academia pues siempre va a ser un fuerte y un tema importante, pero que tenemos que sacar de la academia elementos que necesitan las demás personas conocer. Oye, Leslie, justo hablábamos antes de entrar al aire que pues cada vez es más pues más común este tipo de violencia digital contra creadoras de contenido como tú, como Carla Scofi, ¿no? Decíamos anteriormente. En tu caso, ¿qué formas de violencia digital has padecido, has vivido? Y pues, ¿cómo le has hecho frente a este tipo de acoso? Híjole, creo que
la verdad es que esta pregunta llega como en uno de los momentos o de los años donde más violencia he vivido digitalmente hablando. Creo que esto se escaló a partir de que el Universal presentó a su nueva barra de opinión, principalmente digital. Y he recibido violencia de tantos bandos. O sea, me han tachado de formar parte del relevo generacional del PAN. Me han tachado de Facha. chaira, facha. O sea, incluso por ahí hay un tuit que alguien me dejó que me dio mucha risa y que todavía lo recuerdo, porque me dijo, pobre Leslie, es demasiado facha para los chairos, pero demasiado chaira para los fachos. Y yo claramente que sí entra en mi categoría Géminis. Pero, digo, he recibido violencia de misógina de hombres. Recuerdo muy bien que cuando dieron el anuncio, comenzaron a sacar las fotos que nos tomaron, con memes, con burlas a mi físico, y que creo que ahorita la violencia que más permea y la que me he dado cuenta que no solamente recibo yo, ha sido justamente esta violencia encaminada a invisibilizar nuestra presencia digital, para que dejemos de opinar, para que dejemos de escribir y para que dejemos de hacer esta crítica constante a las instituciones. Actualmente creo que es la que está más presente y de la cual hasta el día de hoy, por ejemplo, lo veo en diferentes plataformas. A pesar de que tú tengas bloqueadas a estas personas, siguen obteniendo la manera de quién sabe cómo, de obtener qué publicaste, qué dijiste, etcétera. Todas encaminadas pues justo a partir de la difamación para que dejes de tener espacios. Oye, y bueno, hay una frase que se utiliza mucho, ¿no? Como que dicen, las redes son tierra de nadie, ¿no? Ajá. O sea, es como una frase ya muy trillada, pero precisamente tú eres abogada, también has tenido una perspectiva muy crítica, por ejemplo, con la ley Olimpia, ¿no? Que sanciona la violencia digital. ¿Tú qué piensas de esta frase de es tierra de nadie? ¿Realmente eso es cierto o simplemente hay mecanismos que no se aplican? ¿Y qué pasa con esta ley que tenemos, que es la única en México? Bueno, no la única que lo menciona, al menos así explícitamente, la violencia digital. ¿Qué limitaciones encuentras a la hora de, pues no sé, quizá dar seguimiento a una denuncia por violencia digital? Fíjate que actualmente esa pregunta la tengo muy presente porque, como saben, pues se ha dado diferentes mecanismos de violencia hacia otro tipo, no solamente caderas digitales, sino también mujeres que opinan política. Y ha surgido esta cuestión sobre la mesa de crear mecanismos para sancionar la difamación en prensa. A mí me parece muy peligroso. Como víctima de violencia digital, no me parece que quizá la forma adecuada para atenderla sea necesariamente con algo punitivo o con mecanismos que ya sean una censura previa. Pero sí me parece que el Internet ha generado no solamente una forma de comunicar, sino también de violentar sin dar la cara. De las personas que, no sé, me han agredido de lo que va del año, te puedo identificar realmente que sé que son personas y que tengo el nombre, 5 o 6 perfiles, contra 1000 que no sé quiénes son. Entonces creo que sí es un lugar que es tierra de nadie, pero no necesariamente tendríamos que generar una propiedad del Internet, sino más bien generar espacios de convivencia en Internet, que como te digo, no lo veo como necesario la creación de delitos, porque finalmente, dando la respuesta a tu segunda pregunta, lo hemos visto con Ley Olimpia. La Ley Olimpia surge, y todas sabemos de dónde surge y a partir de qué generó este tipo de tipificación. Pero lo que sí hemos visto en los últimos años con casos mediáticos es que el tipo penal tiene deficiencias que en casos, por ejemplo, de lo que he vivido y que muchos de nosotros hemos vivido de acecho, de difamación en Internet, del uso de nuestra imagen para la creación de memes y burla para violencia misógina y etcétera, pues no hay realmente mecanismos que nos permitan buscar que el contenido se embargue o que el contenido desaparezca o que ya no esté compartiendo, porque ahorita solamente se tipifica la violencia sexual digital. Entonces sí habríamos pensar, uno, si se va a tipificar, que se tipifique realmente el resto de las violencias, y si se va a tipificar, pensamos que vamos a dar a las víctimas, porque ¿de qué me sirve ir a denunciar al usuario 3850 si ni siquiera sé realmente quién es, su nombre, su domicilio? No tengo forma más allá de embargar la cuenta de Internet que finalmente va a crear otra. Entonces, quienes hemos vivido violencia digital sabemos que podemos bloquear 10 cuentas y se van a aparecer 50. Entonces, realmente es como que una pregunta que deberíamos todas repensar en lo público también. Sí, y justo mencionaste que, por ejemplo, figuras muy específicas como la violencia política en razón de género, ciberasedio, están sirviendo de mecanismos para la censura en las redes sociales con casos muy delicados como el famoso caso protegido, etcétera. Y aquí te tengo una pregunta, ¿no? ¿Dónde termina la crítica legítima y dónde empieza la violencia digital? Creo que el aspecto de que estemos ocupando espacios públicos
nos genera evidentemente la crítica, ¿no? Y recientemente lo vimos, por ejemplo, ahorita con lo que pasó con Noroña y con Alito en el Senado. Hubo muchas personas que criticaron a creadoras de contenido que hicimos memes de lo que pasó, ¿no? Porque al final fue una agresión y es válido, o sea, es válido que alguien me escribe que me diga, ¿sabes qué, Leslie? A mí no me pareció que hicieras esto. O hace poquito, lo digo de broma, viví una funa en TikTok por hablar sobre la reinserción social en un caso específico. Es válido que otras creadoras de contenido, que los mismos usuarios me digan, no estoy de acuerdo con tu punto, y criticarlo. Pero ¿dónde comenzamos a advertir que se está dando espacios de violencia cuando se interpela a mi persona? Y además de esto, cuando se utiliza para comentarios gordofóbicos o comentarios misóginos o justamente la difamación. No solamente, y lo platicas al inicio de esta charla, no he sido la única creadora que le han generado ese tipo de comentarios. Y es impresionante la manera en cómo ciertas células en internet de cuentas de forma sistémica se organizan para buscar dónde trabajaste, tu nombre completo, si tienes familiares, inventarte una historia que tú sabes perfectamente que no es así, pero que la empiezan a replicar constantemente, que finalmente te quedas con estas, pues, falta de herramientas para poder atenderlo. Ahí es donde yo comienzo a ver el problema con la violencia, o incluso con el caso de dato protegido, ¿no? Que si bien es cierto, la actuación de la diputada fue muy cuestionable y sigue siendo muy cuestionable, y también de las autoridades alrededor de esto, pero por ejemplo comenzamos a darnos cuenta que también comenzaron ya de manera directa a violentarla. Entonces existe incluso hasta una excusa de, bueno, es que ella lo inició primero, pues ahora le toca esto. Eso es donde deberíamos de pensar dónde queda la crítica. Critícame mi trabajo, critícame mi politización, pero sin necesidad de meterte con mi imagen, con mi familia, con mi historia de vida y con todas las relaciones incluso que tengo, ¿no? Familiares o amistosas. Sí, también lo veíamos justo con lo de Noroña, ¿no? Con la Susana Oresti. Sí. Pues justo, o sea, hace una denuncia pública de un caso y él instantáneamente pone una foto de ella en un gimnasio y doxeándola, ¿no? O sea, con toda su información. O sea, creo que sí hemos visto casos muy graves, cada vez son más recurrentes. Y a propósito, ahora que mencionamos a Noroña y los memes, quería preguntarte cómo tú concibes este humor y la ironía que encontramos en los memes, como también, pues no sé, bueno, también preguntarte si lo vives como una forma de resistencia feminista también en el internet. Híjole, para mí los memes son una comunicación incluso política, porque a partir de los memes hemos entendido un montón de cuestiones que nos ha pasado. Y creo que como generación es muy específica los memes, no han ido cambiando generacionalmente hablando, y que creo que nuestra generación, específicamente la banda millennial, nos entendemos a partir de la risa para no llorar, ¿no? Siempre veo estos comentarios que se repiten mucho, ¿no? Prefiero reír para no llorar. Y es a partir de eventos canónicos que hemos vivido. La risa ha sido como este mecanismo político de hacer resistencia. Para mí es la manera incluso de sobrellevar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, cuando pasó toda la reforma judicial, pues ya lo veíamos mis amigas y yo como de risa con memes, ¿no? De ahora pasó esto en el Senado o esto pasó ahora en la sesión de la Corte, ¿no? Porque precisamente no hay muchas herramientas como personas jóvenes, como personas adultas, como personas adolescentes que estamos viendo todo lo que está pasando. Realmente una participación activa y democrática veremos, ¿no? Entonces creo que son los memes a partir de eso que podemos como gestionar y participar activamente y nombrarnos. Y justo, bueno, a propósito de los memes, ¿cómo has analizado a tu audiencia? Es decir, ¿qué respuesta encuentras cuando hablas de temas complejos como, ya lo mencionabas, la reforma judicial o incluso hasta un caso grave de violencia de género que no necesariamente utiliza un meme, pero sí un TikTok así como en un lenguaje muy aterrizado, sobre todo para la Gen Z? ¿Qué respuesta encuentras desde esa forma de comunicación y no solo desde el discurso jurídico? ¿Qué te has encontrado? La verdad es que, por lo menos en lo que yo he visto un poco cada vez que hago memes, siempre hay una respuesta muy positiva sobre entender ciertas cuestiones a partir de memes. Y no solamente desde el meme cómico, ¿no? Me parece que también desde el uso de imágenes que representan algo en específico con mensajes claros, también ha tenido una buena representación, una buena aceptación. Porque a veces creo que llegamos al grado del hartazgo, ¿no? Todos los días te metes a tus redes sociales y ves publicaciones de denuncia pública, de cuestiones que están pasando, y a pesar de que pueden tener formas muy bajadas para explicártelo, llega un punto donde ya te sofoca tantas cuestiones. Entonces, a partir de los memes, entiendes un poco más, a partir de la risa, sí, pero también un poco más sencillo lo que está pasando, ¿no?
Yo comencé a utilizarlos mucho a partir de la reforma judicial y creo que fue una herramienta bastante positiva para que las personas dijeran, bueno, ya comprendí un poco el escenario o, ok, esto es lo que sigue, ¿no? O incluso por ahí creo que una de las publicaciones que me gustaron muchísimo fue precisamente a partir del uso de memes con el tema de la Guardia Nacional. De entender el impacto de hablar sobre militarización en espacios públicos puede irse a partir también de la comedia, pero desde una comedia consciente. ¿Y hay algún caso en específico que hayas abordado, ya sea en TikTok o en Instagram, que te haya replanteado por completo así tu forma de cómo estabas comunicando, qué estabas diciendo? O sea, no sé, por ejemplo, pienso en que fue muy polémico el caso de la ley Alina, ¿no? De la defensa personal en caso de violencia de género. Pero no sé, eso es alguno que yo recuerdo. ¿Pero hay alguno que particularmente haya marcado como tu forma de crear contenido? Híjole, creo que sí, como lo decía hace rato, ¿no? O sea, estamos como en una constante crítica porque es bastante válido. Al final del día, si tú sigues una cuenta, estás en el derecho de consumirla y criticarla. Creo que lo último justo de este caso de reinserción social que contaba en TikTok, me llevo muchos comentarios, o sea, bastantes en el sentido de entender por qué las personas seguimos viendo muy cerrado, muy punitivo, muy castigador el hecho de hablar de reinserción social. Pero también me llevo también estas cuestiones de por qué es válido hablar de estos espacios de justicia y además de esto, por qué las personas seguimos resistiéndonos a esto. Y quizá creo que también recientemente lo de matrimonio de Taylor Swift, por ahí yo vi a varias dejando como comentarios tipo de que está muy padre, pero también olvidemos que, y ustedes lo retomaron, ¿no? Todo lo negativo que implica su persona, sobre todo en temas críticos que actualmente están pasando. Entonces creo que eso también te hace pensar, porque yo lo había mapeado, pero no lo había como tomado en consideración. Entonces eso también me abre un panorama de justo tener como este cuidado de cómo guardar las cosas, cómo lo vas repensando. Sí, en nuestra experiencia, por ejemplo, ha servido mucho, o sea, también retomar la conversación de la audiencia para, o sea, como que ellas mismas también guíen la conversación y abramos el debate. Bueno, por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, ahorita tenemos a todas las Swifties en nuestra contra. De verdad, en X nos están funando mucho, pero bueno, es parte, entendemos, de poner esa mirada crítica. Aquí también quería preguntarte, ¿qué estrategias, ahora que mencionas pues todo esto de que ha crecido la violencia digital, sobre todo contra tu persona, qué estrategias has encontrado como para, pues, sí, casi que sobrevivir a eso? O sea, ¿qué haces en tu día a día como para cuidarte también en ese espacio digital? Bueno, yo creo que indudablemente ha sido mucho el apoyo psicológico. O sea, la verdad siempre se lo digo de broma cuando tomo terapia a mi psicóloga de que yo le voy a construir un monumento algún día, porque precisamente ha sido mucho este manejo de no solamente la ansiedad, sino algo que me despertó mucho este tipo de violencias fue la paranoia, ¿no? Esta ansiedad y esta constante alarma o alerta, porque pues empecé a dar cuenta que sacaban mis datos personales, que me dedicaron por ahí un hilo que trabajé con no sé qué redes, intervencionismo gringo, y yo ¿de qué me están hablando, no? Si fuera así, no viviría rentando un departamento, amigos, ¿no? Pero, o sea, ha sido mucho trabajarlo desde la terapia, en sesiones, también conversarlo con amigas que lo han vivido, ¿no? Y que también para ellas ha sido una diferente forma de gestionarlo, notar al público. Anteriormente sí era muy confrontativa y algo que todavía medio platico en terapia, ¿no? El hecho de que yo veo un comentario y en 3 segundos ya estoy muy a la defensiva. Creo que también es importante saber cuándo puedes defenderte y cuándo no vale la pena hacerlo por tu propia salud mental. Y finalmente creo que también ha sido el acompañamiento en redes cercanas, ¿no? Familiares, pero también incluso para mis papás son boomers, ¿no? Y en entender por qué usuario 3200 me está diciendo gorda, estúpida y que trabajo con redes gringas, ellos no lo comprenden porque la relación con internet que tienen es muy diferente y también a ellos les impacta. O sea, también el tema de la violencia digital a las personas cercanas, llámese familias, parejas, también les remueve mucho porque es como, ¿qué puedo hacer para apoyarte? Porque sé que te está tirando y sé que te está afectando para crear contenido o tan solo para llevar tu día a día. Entonces, creo que también ha sido mucho platicarlo con ellos, siempre como está de la mano de acompañamiento, pues sí, en sesiones de terapia. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo? Pues creo que lo que más me motiva es que siempre, y eso suena como muy chistoso porque no es como que lo pida, ¿no? Constantemente, pero creo que también como creadoras de contenido en algún punto buscamos una validación. Y a lo mejor esa validación
va desde muchos aspectos. A mí me ha pasado, y es algo que agradezco muchísimo, es que me tengan el tiempo para escribirme y decirme, ¿sabes qué? Yo llevo tus columnas a mis clases, o me gusta mucho aprender contigo. Todo ese tipo de cosas, más que darme la validación en redes sociales, me permiten seguir haciendo lo que hago, porque al final sé que alguien lo está viendo y alguien lo está retomando, y que me encantaría que esto fuera una cadenita. O sea, mi gran objetivo, más allá de algún día irme a Tailandia con Pandora, es realmente pensar que por lo menos en mi área laboral, en mi área de estudio, hayan más creadoras mujeres que no solamente se atrevan a hablar de cosas incómodas, sino que incluso también repensemos la enseñanza jurídica. Que en algún punto digamos, bueno, sí vamos a leer el libro, ¿no? La ley de amparo, pero también vamos a comenzar a ver creadores de contenido para reforzar el conocimiento. Eso ya me encantaría que llegara a pasar, y que creo que con esta nueva etapa que se viene de instituciones podemos comenzar a pensar que puede ser así. Oye, justo desde esa parte como hasta pedagógica, también has impulsado como guías, como la que se publicó hace unos meses en Impunidad Cero sobre la guía de defensa contra la violencia digital. Bueno, no sé si se llama así, sí, pero va de eso. Digo, más allá de estas pues formas pedagógicas de que nosotras mismas entendamos como el alcance de nuestros derechos, ¿no? Los alcances jurídicos, etcétera. ¿Qué debería cambiar en la forma en que se está actualmente legislando sobre ese tema? Porque creo que como que no lo dimensionamos, pero la violencia digital es como la violencia como más recurrente, que iba a ir escalando eventualmente, con las creadoras de contenido también más jóvenes que están iniciando. ¿Qué vacíos encuentras ahí? Digo, ya hablamos un poco de los mecanismos y del punitivismo que no necesariamente es reparatorio, pero ¿tú qué dirías que está faltando hoy en las discusiones en el Congreso del país sobre ese tema? Híjole, creo que después de hablar de Ley Olimpia y que finalmente los congresos dijeron, bueno, bravo, lo logramos, faltó mucho abordar otro tipo de dinámicas de violencia que se viven todos los días. Ya hablábamos del acecho, también el aspecto de la difamación en Internet, que ahí es un poco problemático porque la difamación ya no es un delito, pero que finalmente a partir de esos márgenes, ¿no? Se crean historias de las personas con el fin de hostigarlas. Otro aspecto importantísimo también tiene que ver con el uso de la imagen de las personas, ¿no? El uso de la imagen para la creación de imágenes de migrantes, o incluso un poco, no necesariamente con inteligencia artificial, pero también incluso de violencia digital sexual. Lo que me parece que falta en la discusión es nombrar ese tipo de violencias, escuchar que existen otro tipo, y además de esto, darle más fuerza a la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Darle estas herramientas administrativas para no obligarnos a denunciar, sino a lo mejor embargar el contenido, dar herramientas para que las autoridades puedan hacer algo en el momento, ¿no? Yo cuando veo un hilo de Twitter hablando o refiriéndose a mi persona de forma violenta, a mí no me importa que User 3000 vaya a la cárcel. Me importa que yo no lo esté haciendo, o que por lo menos no esté usando mi imagen para hacerlo. Creo que es lo que necesitamos, y además de esto, realmente hacer conciencia con las niñas y infancias que van a tener contacto con Internet, y que va a ser otro espacio más que ya para ellos es súper normalizado, que la violencia no tiene por qué ser una razón y una forma de relacionarte en Internet. También me gustaría que habláramos de la responsabilidad mediática, ¿no? En todos estos casos, o sea, también tú has sido muy crítica en la forma en que los medios de comunicación comunicamos este tipo de violencias. Incluso hace poco veíamos como este caso de los policías que presuntamente estaban atendiendo un acto de íntimo en una patrulla. Los medios de pronto se les hace fácil de que tomar este video y difundirlo, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras, si tuvieras que hablar así con todos los medios de comunicación de este país, cuáles son las prácticas pues éticas mínimas que todos los medios de comunicación deberíamos adoptar para la difusión de ese tipo de contenido, y también desde la parte de la redacción jurídica, porque a veces creo que nosotros nos aventamos a decir o a incluso no sé, criminalizar de pronto con los aspectos como muy técnicos, que también te has dedicado mucho a la difusión de las formas correctas y jurídicas que se deben decir. ¿Cuáles serían los principales consejos que tendríamos que tener? Yo creo que el principal es pensar si ese contenido va a vulnerar la identidad, la imagen e incluso la seguridad de las personas, ¿no? Bien pusiste el ejemplo de los policías, pero además de esto, también lo que pasó hace poco con estos dos jóvenes
que dejaron a un bebé en la calle, ¿no? La forma en cómo se difundió las conversaciones en WhatsApp, que al final como medios me queda claro que buscan la primicia, pero que platicábamos con colegas, ¿no? No sabemos cómo se obtuvo ese tipo de capturas de WhatsApp, y al final del día va a ser la autoridad jurisdiccional la que va a tener que validar si no fue incluso predispuesta a ese contenido. Es decir, hay que valorar si eso en lugar de abonar, ¿no? Porque todos queremos justicia en los casos que estamos reportando, si realmente estamos exponiéndolo para que se dé justicia o solamente es como este afán de comunicación, ¿no? Hay también otras formas que podemos comunicar el asunto o hablar del asunto sin necesariamente exponer la imagen y ni siquiera los datos personales de las personas involucradas, ¿no? Creo que el caso de los policías nos rompió también algo en conversación que era muy, muy urgente entre lo público y lo privado. Porque también vi a muchos activistas que admiro diciendo, pero ¿por qué? Si es una patrulla, ¿no? Es un espacio público y estamos haciendo una denuncia. Y es válido, o sea, es válido denunciar el mal uso de las instalaciones públicas, pero aquí estamos hablando de 2 personas que fueron grabadas sin su consentimiento. En sí, un espacio público, me queda claro, pero que al final del día ahí pondrá la intimidad, más allá del espacio público. Otra cuestión que también le recomiendo muchísimo, además de ver eso de la identidad, la seguridad y demás, es los conceptos. Hay muchos conceptos jurídicos y es evidente, digo, hay muchos que yo ni siquiera tampoco ubico ni me llevo bien con ellos, pero a lo mejor un poquito, y es algo que agradezco mucho porque he tenido la posibilidad de platicar con personas que se dedican justo a la comunicación y me dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer una nota sobre esto, quisiera que me explicaras porque pues voy a redactar de tal manera. Ese tipo de ejercicios son muy buenos. O sea, acérquense con su persona abogada de confianza. Si no tienen una persona abogada de confianza, alguien en las redes sociales les puede apoyar, ¿no? No solamente en hablar con conceptos, sino aterrizar las ideas. Y además de esto, también existe una comunicación sobre el seguimiento de los asuntos, ¿no? Me ha pasado que hacen la primera nota y luego me vuelven a buscar porque hubo una actualización y, oye, pasó esto, ¿no? Eso me parece un excelente ejercicio porque también a nosotros como personas abogadas nos ayudan mucho a saber cómo aterrizar las cosas y no aventarnos como 20 minutos explicándote algo que podemos hacerlo en 10 o incluso 5. Y finalmente recomendaría ver, por ejemplo, manuales que han hecho muchas personas, principalmente también mujeres que se dedican a la comunicación, que son manuales que buscan hacer una comunicación no sexista. Esos están en internet, no les tarda más de 3 segundos encontrarlos. Y además, hace poquito también en Impunidad Cero se dieron talleres para personas que se dedican a comunicar. Están en su perfil de YouTube, hay sobre diferentes temas y también se pueden dar una vuelta en las infografías que tienen en denuncia para saber cómo podemos informar ciertos casos. Pues sí, también estamos a unos días de que entre pues la nueva Suprema Corte de Justicia. También no quería dejar pasar ese tema, pero ¿qué riesgos ves? Digo, no solo en espacio digital, sino, o sea, también has advertido mucho de los posibles riesgos que podríamos ver en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? En temas del aborto, etcétera. ¿Cuál es tu lectura respecto a la nueva corte ya con los perfiles más o menos integrados, ¿no? Que ya. Bueno, creo que va a ser una nueva temporada, como cuando se renovaba Skins. Ay, quienes ya llegaron a ver entienden mi referencia, ¿no? Nuevos personajes, nueva temporada. La verdad es que sí me preocupa mucho lo que se viene, no solamente por los perfiles, sino por lo que va a hacer la corte ahora en cómo lo va a abordar. Con las 2 salas desaparecidas, la carga de trabajo va a ser más y además de esto va a obligar a las personas ministras a ser prácticamente todólogas y a abordar los asuntos de manera no sé si con el mismo detalle que con las salas. Los casos pendientes que tenemos, pues es principalmente temas de prisión preventiva, pero como bien comenta, si bien es cierto, allá la Corte ha abordado casos de derechos sexuales y reproductivos, una de las cosas que dejó muy de forma al aire la reforma judicial es el sistema de precedentes. ¿Cómo vamos a trabajar con los precedentes? Si lo que hizo la corte anterior va a seguir siendo un precedente, vamos a cambiar de época en ese manera judicial. Son muchas preguntas con muy pocas respuestas, porque al final del día las jurisprudencias y las tesis aisladas fungían como un sistema de precedentes. Deberíamos entender que no hay ningún cambio, solamente se cambiaron los operadores y todo tendría que seguir trabajando exactamente igual, pero tampoco hay mucha claridad al respecto sobre eso y los logros que se pudieron haber obtenido pues están ahí y hemos tenido muchos ejemplos, principalmente en Estados Unidos, que a pesar de que tuvieron una sentencia súper icónica sobre el tema de aborto, esa sentencia la revertieron en muy poco tiempo, ¿no? Entonces realmente los derechos no son absolutos y los derechos de mujeres y disidencias tampoco son absolutos y son los primeros incluso que están en una vulneración. Así que yo les invitaría a todas las personas
a que ahora que el poder se cambió para ser más democrático, estamos más al pendiente de lo que está pasando. Oye, también preguntaste, te decía también antes de entrar al aire, si tú como creadora de contenido has vivido algún tipo de, bueno, nosotras y nosotros le llamamos desde acá censura algorítmica, que está viviendo mucho en el mundo de la academia, ¿no? Como hay muchas formas de censura, pero me gustaría saber si tú has visto afectada algún tipo de publicación, no sé, con el baneo que te lo va, o sea, como en el alcance, ¿no? Incluso sobre temas de feminismos, violencia de género o derechos humanos. ¿Te ha pasado algo así? Sí, muchísimo. Creo que el algoritmo ha ido cambiando, principalmente en TikTok, pero sí me ha pasado que cuando hablaba justo de temas relacionados con feminismo e incluso utilizabas el hashtag feminismo, tienes el peligro de que tu video no solamente no se reprodujera como tú esperabas, sino que te lo bajaran, ¿no? Y anteriormente, creo que es algo que sí ha cambiado un poco TikTok, es que anteriormente en masa podían ir a reportar tu video, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablabas de creadores incómodos, como por ejemplo el Temach, o de ese sentido, toda pues, llamémosle, las personas que consumen ese contenido se organizaban y te iban literalmente a tirarte el video y si no, hasta la cuenta, ¿no? Creo que ahorita sí ha sido un poco más difícil esos procesos, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hablo de violencia sexual, es muy difícil que no me baneen el video cuando hablo de violencia sexual o cuando estoy hablando justo de aborto, ¿no? Incluso un par de videos que llegué a hacer me los bajaban. Y eso te hace ser creativo en utilizar cierto tipo de palabras para que no te lo bajen, pero sí es algo muy constante, principalmente en TikTok, que es la red que, además de Instagram, que más uso. ¿Y eso te ha hecho limitar tus publicaciones al respecto del tema? Me ha hecho pensar de forma creativa cómo puedo utilizar los hashtags y cómo puedo utilizar también el texto, ¿no? Dentro del mismo video para que esto pueda tratar de saltarse y no me lo bajen. Porque además el baneo no solamente es por infringir algo en específico. Luego te lo reportan por tema de licencias creativas, una cosa así, que no tienen nada que ver, pero que al final es un mecanismo también de baneo. Oye, Leslie, y casi para terminar, porque tenemos poco tiempo, ¿qué conversaciones y qué preguntas tendríamos que estar haciéndonos hoy en el Internet de las cosas sobre violencia digital? O sea, ¿en qué tenemos que poner atención? Tú como víctima de violencia digital, pero también como creadora y abogada y activista. Creo que la principal pregunta es si estamos siendo víctimas. Porque al final vemos la violencia digital desde afuera. Cuando platicaba con una amiga sobre lo que estaba pasando y le decía, es que no es posible, yo los tengo bloqueados y siguen, ¿no? Sacando capturas, me siento acechada. Ella me dijo, ¿por qué no te reconoces como víctima? O sea, ¿por qué no te estás reconociendo y lo estás racionalizando desde un lugar externo? Y creo que es algo que nos pasa a muchas, ¿no? Y a muchos, ¿no? La primera pregunta es averiguar si hemos sido víctimas de violencia digital, porque tu perspectiva cambia muchísimo cuando ya te replanteas desde este lugar de víctima y decir, sí lo he vivido. La siguiente pregunta que también surge mucho es, ¿cómo estoy también yo propiciando o cuidando mi espacio digital? Yo la veo como tu jardín, ¿no? Cómo riegas tus plantitas, ¿no? Con qué tipo de algoritmo, cómo lo vas construyendo, también cómo fomentas tú como persona que también consume internet, ¿no? Les comentaba, mi reciente fue en TikTok, me decían, es que esta persona está glorificando la violencia y el desvivimiento de mujeres, etcétera. Sí, puede ser que sí, pero como usuarios de ese tipo de contenido, estamos cuestionándonos, o sea, estamos viendo su contenido, lo estamos compartiendo, le estamos dando interacción, estamos que el algoritmo lo siga pasando, pues dejemos de hacerlo. O sea, no hay peor cosa que pueda pasar en internet que ignorarlo. Lo ignoras, no existe. Entonces también repensemos cómo estamos nosotros alimentando nuestro algoritmo, el algoritmo de otro tipo de contenidos, y además de esto, cómo estamos propiciando a partir de la conversación que se esté generando violencias. Porque también muchos somos pasivos, observadores pasivos de, estoy viendo que están haciendo un hilo o que están publicando mentiras sobre X creadora o incluso sobre una amiga, una conocida. Cómo responsablemente hablando, cómo podemos apoyar a que ese contenido no se siga difundiendo para que no la siga afectando. También es como tomar participación más activa y no solamente como cuando entras a una llamada de Zoom y apagas tu camarita, ¿no? Estás, pero no estás. Todos estamos en internet y creo que podemos construir un jardín mejor para todos. Y por último, ¿qué has aprendido de la FUNA? Y si tú participas en esa FUNA, en funar a las personas. Es que la FUNA me decían por ahí, la FUNA es política y sí, me parece que sí, es sumamente política. Creo que lo que
me ha llevado las funas es obviamente también, tiene un poco con lo que platicábamos de repensar y ser crítica con lo que haces, pues también pensar y que dices, bueno, si me están funando, probablemente sí, a lo mejor dije algo muy tonto, hace poquito me funaron por lo de Maluma, y vi que hay muchos activistas que se dedican justo a hablar sobre ese tema de cuidados, muchas desde un lugar muy respetuoso me dijeron, ok, es muy válido tu punto, pero no comparto para tal cosa. Entonces, ese tipo de comentarios en la funa, yo me los llevo mucho, ¿no? Me hacen repensar y decir, claro, yo no soy todóloga, no soy experta en todos los temas, claro que me puedo equivocar y claro que sí puedo repensar y acercarme a las que hablan de esto. Y también la funa me ha hecho repensar formas diferentes de comunicar, porque hay personas que, no sé, yo creo que ustedes también lo han visto, ¿no? Hacen un gancho en su video de TikTok y hay alguien que está comentando y no lo ha terminado de ver completo. Entonces también te hace repensar en cómo puedo comunicarle a esta persona que a lo mejor no tiene la posibilidad de ver todo el video porque pues ya nos jodieron la retentiva. La economía de la atención. Exactamente, para que no se lleve una mala información y una mala imagen de lo que estoy hablando. Y ya nomás scrollea después de dejar su comentario. Eso también me ha como que intentado ser creativa sobre ese tipo de formas de comunicar. Y ya por último, para cerrar, yo te decía lo de la víctima, tú también decías que era importante reconocerse como víctima. Tú hoy sí te asumes, ¿cómo ha sido ese proceso de reconocerte como víctima de violencia digital? Pues la verdad muy complejo. O sea, hay momentos en donde es normal, porque forma parte de estos procesos, de decir, no, bueno, es que, a ver, yo vivo esto por esta razón, pero no soy víctima. Entonces ha sido como un vaivén de emociones, de sentirme cómoda nombrándome como víctima, pero además de esto, sentirme cómoda siendo vulnerable. Porque finalmente también las personas que hacemos contenido, que estamos expuestos a la crítica, también generamos a veces como una barrera para hacernos vulnerables y hablar de esto al público. No me pasaba que yo escribía un tweet y lo tenía un rato y luego lo borraba porque era como no les voy a dar a entender que me está doliendo porque yo tengo que llevarlo de forma estoica. Y la verdad es que no, o sea, sí me duele, me enoja, soy un ser humano. Obviamente, si veo que sigues hablando de mí sin fundamentos, pues me generas una alarma completamente, pero sí ha sido un vaivén completamente para poderme aceptar ahí. El otro día una psicóloga también nos decía que la violencia patriarcal en todas sus formas nos ha quitado hasta la posibilidad de reconocernos como víctima, ¿no? Precisamente. Entonces, creo que es bien importante lo que dices porque una siempre está así muy, muy aguerrida y no quiere, es difícil, ¿no? Colocarse ahí, pero hasta nos han quitado esa posibilidad, ¿no? Y creo que es hasta político reconocerlo. Y pues finalmente, Leslie, para quienes no te sigan en redes y quieran saber más sobre ti, ¿cómo invitarías, para quién es tu contenido, cómo les invitarías a seguirte? ¿Qué encuentran en tu cuenta? Pues les invito a seguirme a mi cuenta si quieren saber temas jurídicos, justo chismecitos, pero desde un lugar no tan formal, desde un lugar que se intenta hacer un lugar con perspectiva de género, derechos humanos y que finalmente también está enfocado también a las chicas que están estudiando derecho, para las girls que estudian derecho. Entonces, pues les espero, son puertas abiertas, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter para los que son más vintage como yo. En Twitter. Bueno, pues y ya saben, pues nadie nos escapamos de la funa eventualmente, así que pues bueno, les invitamos también a hacer conversión al respecto y pues a seguir a nuestra abogada feminista favorita. Nos vemos en la siguiente.